Bien, la palabra del Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero hacer énfasis en la segunda frase: yo he vencido al mundo. El hecho de que Jesús haya vencido al mundo no quiere decir que nosotros lo hayamos vencido, pero Él nos mostró y nos muestra el camino para salir vencedores. En primer lugar, ¿qué es el mundo? El mundo no es un conjunto de instituciones ni de estructuras humanas. No es la policía municipal, no es el hospital universitario, no es el ejército, no es el Congreso de los Diputados, no es el Parlamento, no es el Senado. Eso no es el mundo. El mundo es una estructura filosófica, una estructura de pensamiento, un conjunto de valores que está impregnado en todas las instituciones y en todos los lugares con la única intención de apartar nuestros ojos de Dios y apartar al hombre de la posibilidad de tener un encuentro con Dios. Es un sistema, digámoslo así, anticristo, que exalza los valores del diablo, la soberbia, el orgullo, el amor al dinero, los valores superficiales, como dice la palabra de Dios, todo aquello que nos lleva a entenebrecer el alma y el corazón para no tener la más mínima potencia mística para tener un encuentro con Dios. Eso es el mundo. Y el Señor nos quiere ayudar a que salgamos y que venzamos el mundo. Ahora, cuando leemos la palabra de Dios y vemos la razón por la que a Jesucristo lo mataron, la razón, digamos, espiritual y profunda y eterna y por la que Él vino fue para salvar la humanidad. Vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino para reconciliar al hombre con la humanidad. Pero la razón humana por la que mataron a Jesús no fue porque creían que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era porque Él era el Salvador. Lo mataron porque Él era un antisistema. No un antisistema al estilo del Che Guevara o al estilo de otros revolucionarios, o como en la Revolución Francesa al grito de libertad, fraternidad, igualdad. Pasaron por la guillotina a miles de personas, entre ellos a los monarcas. No un antisistema de ese tipo, pero un antisistema en el que proyectaba a los hombres a buscar una vida fuera de esas estructuras de pensamiento diabólicas. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 23, dice, levantándose, eso es cuando le llevan a Jesús ante Pilato y donde vienen las acusaciones porque le llevaron a la muerte. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Las acusaciones eran que él no pagaba impuestos, era alguien que estaba como al margen del sistema, era como alguien incluso que quería montar un sistema paralelo en el que él fuera el rey. Todo eso no era cierto, pero lo que sí es cierto es que cuando Jesucristo comenzó su ministerio y eran 12, pues eran esos locos del mundo que están ahí, que predican el Evangelio y que tienen esa pasión por las cosas divinas y son tan buena gente, pero eran como algo anecdótico, algo incluso folclórico. Cuando Remar comenzó también éramos un grupito pequeño y bueno, pues éramos un grupito que parecía que no era ninguna amenaza a las presiones y a las estructuras mundanas. Y Jesús empezó a predicar y empezó a decirle a uno, oye, vende todo lo que tienes y sígueme. A otro le dijo, deja las redes y yo te voy a hacer pescador de hombres. A otro le dijo, deja el banco de los tributos y sígueme. Y así poquito a poco se fueron agrupando un montón de personas que dejaron sus habituales tareas, sus trabajos. Probablemente Pedro tenía empleados, el otro tendría también, pues no sé, gente que vivía de sus redes o de sus ventas de pescado. Y estaban dentro del sistema, por lo tanto, pero aquello creció hasta tal punto que Jesús empezó a mandar a gente, dijo, oye, vais a ir por todo el mundo, voy a mandar a 70 y a 70 sin bolsa, sin doble muda, sin bastón, sin una carta de recomendación, sin una bolsa.
Y claro, cuando aquel volumen de personas iba creciendo, ya no veían a Jesús como un personaje peculiar y un personaje curioso o, como he dicho antes, folclórico, sino que ya veían una amenaza para hacer temblar el sistema. Nosotros somos antisistema por razones espirituales, no somos de este mundo. No los quites del mundo, pero guárdales del mal. Nosotros no estamos contra las instituciones, no estamos contra las cosas, digamos, humanas. Pero sí Dios nos da una visión mucho más elevada, mucho más alta. Y la mayoría de nosotros proyectamos todas nuestras energías a los problemas o a los enemigos, digámoslo así, íntimos. Y predicamos contra el pecado, contra que no es lo que entra en el hombre, lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Hablamos del corazón, hablamos que es el corazón lo más malévolo, hablamos de que el hombre en sí ha heredado una naturaleza pues, que tiende al pecado, y es cierto, de eso no voy a decir que no, pero casi siempre enfocamos los grandes problemas al hombre y al diablo, como si el diablo fuera un ente ahí. Pero no enfocamos realmente dónde tenemos nosotros más problemas y dónde recibimos más bajas. Y es que no acabamos de salir del mundo. La palabra de Dios nos habla que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y después de 2 o 3 plagas, parece que se ablandó un poco Faraón. Al ablandarse Faraón, pues le dijo, bueno, oye, pues podéis... ¿Qué más da? Si vosotros queréis adorar a vuestro Dios, hacedlo, pero hacedlo en la tierra. Y ellos dijeron, no, nosotros vamos a adorar a nuestro Dios, pero camino de 3 días. 3 días nos habla de un proceso, de un camino que ya no te permitía volver. No era una excursión de media mañana, no era un escarceo a un picnic espiritual, no era una salida a los entornos o a los alrededores de Egipto, sino era un camino de 3 días en el que ya era imposible regresar. Y cuando volvieron las plagas otra vez para ablandar el corazón de Faraón, Faraón dijo, bueno, es verdad, salid, pero vais a dejar a vuestros hijos aquí. Ellos dijeron, no, nosotros vamos a salir con nuestros hijos, con nuestras mujeres, con nuestros ancianos y con todo lo que somos y tenemos. La mayoría de las personas que estamos aquí creemos que por el hecho de haber dejado las drogas, haber dejado algunos vicios o algunas conexiones con el pecado, creemos que hemos salido del mundo, pero tenemos todavía esa red que no ha salido de nosotros. 400 años de esclavitud, tuvieron que tener 40 años de purificación. 400 años en Egipto, necesitaron 40 años para que Egipto saliera del corazón de los hombres. Faraón dijo, vale, bien, pero dejar vuestras ovejas, dejar vuestro ganado y marchar. Y ellos dijeron, no has entendido, Faraón, no has entendido ni papa, no has comprendido que nosotros nos vamos, que nos vamos y nos vamos en serio, que no simplemente estamos haciendo una acampada, estamos haciendo un simulacro o simplemente queremos hacer algo cara a la comunidad o un rito, sino que vamos en serio, que es que nos vamos. Pero yo creo que la mayoría de nosotros no nos hemos ido del todo. Por eso continuamente tantas personas regresan otra vez al lugar que en el fondo está en su corazón. Es cierto, hermanos, la presión nos golpea, los medios de comunicación, los ataques personales y ministeriales, la crítica, todo eso nos afecta a todos. Pero también nos afirma más y también nos va desgastando un poquito en la carnal, pero nos va afirmando mucho más en lo espiritual y nos vamos haciendo más antisistemas. Y la palabra de Dios dice vencer al mundo. No dice simplemente que tengamos una especie como de tregua o una especie de ¿cómo te diría yo?, de armisticio, pactado, para que tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo, no, sino la palabra de Dios nos enseña y nos dice
que nos vamos, que yo he vencido al mundo. Ahora, ¿quiénes son los que vencen al mundo? Los que vencen al mundo no son una serie de personas que simplemente, pues han adoptado una filosofía, un cristianismo light, en el que tienen como única función o deseo, pues de alguna forma, llegar al cielo sin tener grandes conflictos personales, familiares, sociales en este mundo. Y está bien, y de hecho durante mucho tiempo ha sido así, pero vamos a llegar y vamos a encontrarnos en tiempos en que todo se va a enconar. Se va a enconar, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, dice que el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es santo santifíquese todavía. Nos está hablando de que los últimos tiempos van a ser un tiempo de polarización. Ya lo estamos viendo. La política se está polarizando, ya están radicalizándose las posturas. Y en el mundo espiritual va a ser lo mismo. Vamos a ir a un tiempo en el que vamos a tener que ser mucho más definidos. Vamos a perfilarnos, vamos a tener que dibujarnos nuevamente, porque hay muchos rostros que son como un rostro al carbón ahí desdibujado, pero vamos a tener que definirnos para poder salir adelante. Entonces yo creo que también este congreso puede ser un punto de partida para la consagración y para que nos pongamos en orden con Dios. ¿Quiénes son los que vencen el mundo? Los que vencen el mundo, dice la palabra de Dios, son estos. ¿Quiénes son los que han vencido al mundo? Los que han nacido de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria. ¿Qué ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todas estas cosas están muy bien. Lo que pasa es que cada cosa tiene su piel y sus entrañas, pero casi siempre nos quedamos en la piel de las cosas. Nuestras propias oraciones, las palabras, muchas veces una carcasa, son una estructura dialéctica, pero si no hay espíritu detrás, si no hay convencimiento y si no hay gemido, pues las palabras son solamente un traje. Todas las palabras son como un traje si no le sacamos el espíritu. ¿Y quiénes son los que han vencido al mundo? Primero, los que han nacido de Dios. Los que han nacido de Dios y tienen espíritu de Dios, de repente, es como Moisés, que de repente dijo, ahí va, pero si yo no pertenezco a esta gente, si yo he nacido, yo he sido criado como egipcio, en la corte de los egipcios, por la hija del faraón, y encima me han educado para poder probablemente ser el futuro faraón de Egipto. Pero es que yo no me identifico con estos. En cambio, me identifico con esos que están pisando el barro ahí en los campos de Gosén. Y por eso dice la palabra de Dios que él no tuvo, por la fe, dice, renunció a ser el hijo de la hija de Faraón para dejar su posición, identificarse con el pueblo de Dios que sufría porque tenía sus ojos puestos en el galardón, porque se sostenía como viendo al invisible. Y nosotros casi siempre nos impacta mucho más lo que ven nuestros ojos por los medios de comunicación, por la televisión y por el viaducto de nuestros sentidos y emociones. Pero no nos sostenemos como viendo al Espíritu Santo en nosotros, que nos dice, nosotros no somos de este mundo. Vamos a cumplir con las instituciones de este mundo. Es un problema. Para nosotros no es un conflicto vivir en este mundo con las leyes de este mundo, porque tenemos leyes espirituales que son mucho más elevadas, sublimes, y leyes morales que son mucho más grandes y mucho más difícil de alcanzar. ¿Cómo no vamos a poder vivir en un mundo que exige solamente algunas cositas? Hermanos, el que es nacido de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, el que siente y dice, yo no soy de aquí. Puedo estar aquí, pero no soy de aquí, soy un extranjero. Tengo ya ganas de llegar a mi litera, quizás allí en el cielo, y de quitarme los zapatos, porque es que me apretan los zapatos de este mundo.
me aprieta el sistema de este mundo, me aprieta el calzado que llevo y me hace llagas, me hace ampollas porque yo tengo la mirada puesta allí en el invisible, en el galardón. Pero dice también la palabra de Dios aquí que los que han nacido de Dios, los que tienen fe, porque sin fe no se puede resistir, hermanos. El otro día compartía a los hermanos y les decía: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podáis resistir en el día malo. El título de este mensaje, que todavía estamos en la introducción, pero tengo tiempo, el mensaje es que tenemos un manual de resistencia. El manual de resistencia es que nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. Y vamos a perseverar si cuando las cosas se vayan enconando, se vayan estrechando, lo único que vamos a dejarnos atrás son pues, la cáscara y la piel, pero nuestro corazón va a estar con Dios. Y dice la palabra de Dios en este texto: ¿quién es el que vence al mundo? ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, creer en el Hijo de Dios como algo abstracto, pues todo el mundo cree. Pero creer en el Hijo de Dios como alguien que se ha definido claramente, que ha descendido a la tierra, que nos ha marcado una forma de vivir, que nos ha marcado unos objetivos, que nos ha mostrado unos valores, que nos ha mostrado tanta belleza y elegancia y un destino tan glorioso y una forma de vida tan radical, que si nosotros no somos capaces de que Jesucristo se revele en nuestros corazones, pues puede ser que hayamos nacido de nuevo, puede ser que tengamos una fe circunstancial, pero tenemos que creer en el Hijo de Dios. Tenemos que creer en Él y en su forma en la que Él vivió su vida aquí en la tierra. La amistad con el mundo, dice la palabra de Dios, nos constituye en enemigos de Dios. Tenemos que definirnos, tenemos que tirar para un lado o para otro. Quiero compartir con vosotros un manual de resistencia. Y para hablar sobre este manual de resistencia no tengo otro modelo que todo el libro de Daniel. Como podéis comprender, no os voy a leer el libro de Daniel, pero sí lo voy a tratar de expresar y parafrasear con la ayuda del Señor. Daniel. Voy a acabar con el último versículo del libro de Daniel y luego voy a empezar desde el principio de la historia de Daniel. Pero el último versículo con el que acaba el libro de Daniel es: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora, este versículo, pues si lo cogemos aislado, pues decimos, bueno, tú irás hasta el fin, el que perseverará hasta el fin será salvo. Pero si vamos y retrocedemos al principio y vemos que Daniel fue alguien que soportó y superó la presión de 3 monarcas terribles, que la única intención y visión y objetivo era destruir y acabar con la fe de Daniel. Al principio todo el problema se basaba, o todo el problema que tenía Daniel era un problema de presión atmosférica, de presión, digamos, social. La palabra de Dios dice que él era un esclavo, él había sido capturado, había sido tomado con la invasión de Nabucodonosor a Israel, a Jerusalén, y se llevó a los jóvenes. Y él era un joven, digamos, de los que tenían una preparación intelectual y espiritual elevada. Por lo tanto, el rey se lo llevó cerca de él como consejero, como para prepararlo. Y dice la palabra de Dios que le puso un montón de gente a su alrededor para que le enseñara la lengua de los caldeos, la cultura de los babilonios. Y no solamente eso, sino que encima le cambió el nombre. Ahora, cambiar el nombre aparentemente no es una ofensa muy grande, pero cambiar el nombre nos habla de que si el nombre que Dios nos ha dado y que tenemos
bueno, pues si alguien dice Javi, pues hay muchos Javi. Si alguno dice Javi Jiménez, pues ya sabe, vamos cerrando el círculo. Y si decimos Javi, quiere decir que sabemos quién es cada uno porque nos identifican con un nombre. Ahora, cuando Nabucodonosor les cambia los nombres, era la intención de empezar de una forma sistemática a golpear el alma de los israelitas para ir golpeando su identidad. Nosotros somos siempre el objeto, desde que Remar tiene una influencia espiritual y un alcance grande, y el sistema de este mundo que glorifica solamente a los que alaban los valores de este mundo, hayan visto que Remar no alaba los valores de este mundo, y hemos sido objeto de presión. Lo primero que nos han quitado es la identidad, o nos quieren quitar la identidad, o mejor dicho, nos quieren desprestigiar. Yo sé que el prestigio es algo que a todos nos gusta, queremos ser reconocidos socialmente, y a mí me gusta que la gente tenga una buena reputación de mí. Me encanta. Cuando la gente tiene una mala reputación de mí, no me gusta. Pero entiendo que va con el sueldo, que va con mi ministerio, y sé que eso va a ir todavía incrementándose. Ahora, cuando a uno le quitan, digamos, su reputación, pues es doloroso, pero también tiene una liberación. Una liberación en la que ya pues, tienes menos obligaciones de mantener pues, ciertas cosas. Te has liberado, ya dices que piensen lo que piensen, yo seguiré haciendo lo que creo. Y a estos hermanitos les quisieron quitar su identidad, dañando su reputación, bueno, poniéndole nombres babilónicos, y tratando de minarles. Luego todos sabemos la historia, le pusieron una dieta. La dieta que ellos recibieron era la dieta babilónica. Probablemente Daniel, que tenía una sensibilidad espiritual grande, no se sentía muy cómodo comiendo la dieta de Babilonia, y él se propuso en su corazón no contaminarse con las viandas del rey. Todo hasta aquí pues es, digamos, peccata minuta, todo hasta aquí es presiones, todo hasta aquí son situaciones más o menos que se pueden sobrellevar. Pero los monarcas que dirigían aquello no tenían solamente ese objetivo. Había un plan de doblegar la integridad de este hombre. Había una visión, un objetivo de que las presiones no solamente se quedaran en amenazas o se quedaran en simplemente pues algunas soflamas, sino que la presión fuera creciendo y aumentando hasta el punto de doblegar su espíritu. Yo sé que muchos han doblegado su espíritu y su alma a las presiones del mundo. Yo creo que es tiempo de afirmación y creo que es tiempo de purificación. La palabra de Dios dice: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, hermanos, al final tienen doble bolsa, doble ánimo, y probablemente acabarán teniendo también doble vara de medir. Pero las personas que no tienen doble ánimo, pues al final no tienen nada doble, simplemente son lo que son. Pero bueno, yendo al objetivo y la idea de la historia, es que Nabucodonosor, digámoslo así, era un monarca fundamentalmente caracterizado por su egolatría. Tenía una especie como de deseo de ser honrado y alabado, era un ególatra tremendo. Claro, cuando él tuvo el sueño y Daniel interpretó el sueño, y el sueño era que él era un gran rey, que después vendrían un montón, pues él se sintió cómodo con aquello. Se sintió tan cómodo que levantó una estatua para que le honraran. Una estatua probablemente de sí mismo, y obligaba a que todo el mundo, después del sonido de la música, todo el mundo se postrara y adorara a su imagen. Ahora ya no era solamente un problema en el que estaban siendo golpeados en su identidad o en su digamos, sensibilidad, sino ya era algo que le estaba llevando a profanar su fe. Y
Y eso que les pasó antes es posible que de otra forma y de otra manera. Por eso es importante que reconozcamos los tiempos. Por eso es importante que veamos que las presiones que este hombre tuvo y tuvo el manual de resistencia para poder salir adelante, nosotros también reconozcamos los tiempos y entendamos que de una forma o de otra también está este mundo destinado a que acabemos renunciando a nuestra fe y postrándonos a la estatua de turno que se levante, que glorifica y honra los patrones, valores y estructuras mentales y filosóficas que llevan al mundo a no buscar a Dios, a tener una mente entenebrecida, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Y estas presiones fueron en aumento. Bueno, en este caso, pues, dice la palabra de Dios que lo echaba en un horno de fuego. Este horno de fuego, dice la palabra del Señor, que lo calentaron 7 veces para que no hubiera solución para su vida, pero dice la palabra de Dios que él salió de ese fuego porque el Señor mismo estaba con él y lo libró. Este monarca era un ególatra. Después de este capítulo, la palabra de Dios dice que él tuvo un sueño, Nabucodonosor, y en este sueño dice Daniel que lo interpretó, y lo interpretó de tal forma que no era un sueño que honraba y elevaba el ego de Nabucodonosor, sino por todo lo contrario, le dijo: mira, que sepas que vas a acabar perdiendo la razón, que vas a acabar paciendo como un buey, y el rocío del cielo va a mojar tu cuerpo porque vas a ser como una bestia del campo. Y entonces él una tarde se levantó y dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo he creado? Y en ese momento perdió la razón. Pero Daniel le había avisado y le había dicho una frase que me encanta, que es maravillosa. No sé por qué, pero a mí me parece genial. Le dijo: no volverás a tener razón hasta que aceptes que el cielo gobierna. Hermanos, nosotros vamos a seguir creyendo que el cielo gobierna. Nosotros vamos a seguir creyendo que en medio de este debacle de situaciones de oscuridad y de presiones y de pandemia y de todas las presiones que vamos a recibir como iglesia por ser cristianos y por honrar el nombre de Jesucristo y por vivir para Él y por ser unos antisistemas, diremos que el mundo se va a enloquecer, que la locura va a llegar a extremos, y de hecho la estamos viendo cuando vemos las tonterías que se dicen desde muchos lugares de eminencia de este mundo, y dice: ¿a dónde vamos a parar? Porque el mundo se está enloqueciendo, se está embruteciendo. No voy a decir fraseologías que todos escuchamos en los medios de comunicación y lo que dicen algunas personas que están en eminencia, que nos hacen avergonzarnos del nivel de inteligencia, de cultura que hay. Pero lo que sí vemos es que este mundo parece como que sí está acabando como una especie de bestia, sin razón. Pero el Señor le dijo a Daniel: pero volverá la razón, te volverá la razón el día que tú aceptes que el cielo gobierna. Y algún día probablemente el mundo volverá sus ojos a Dios y dirá: el cielo gobierna, no hay otro Dios que el Dios de Daniel. El cielo gobierna, hermanos. Y luego dice en el versículo 20, dice: y luego que reconozcas que el cielo gobierna. Dice: en cuanto a la orden de dejar, bueno, le advirtió de que él podría volver a recuperar cuando aceptara el nombre del Señor. Y bien, vemos que efectivamente dice en el capítulo, dice: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad, y fue establecido. Bien, después de este rey vino su hijo que se llama Belsasar. Belsasar era un rey peor todavía. Daniel superó una monarquía diabólica, un pensamiento ególatra, unos objetivos totalmente carnales, unos pensamientos que solamente honraban y alababan el sistema diabólico del mundo. Y ahora viene otro. Este Belsasar era un profano.
Era un vividor, digámoslo así, era un vicioso. Era alguien que vivía solamente para la carne, fiestas y fiestas, orgías, placer al culto, culto al cuerpo, placer a la carne. Vive, disfruta. No sé si tú te sientes que vivimos también en un mundo así en el que el hedonismo es lo principal. Todo lo que no nos hace disfrutar, hay que huir de todo lo que nos hace sufrir. Nadie está preparado para el sufrimiento, nadie está preparado para la muerte, nadie está preparado para el trabajo. Todo el mundo que estamos diseñados, o este sistema está diseñado para disfrutar, gozar y gozar y gozar, y la gente se desespera cuando no puede tener ese disfrute. Trabajan X horas durante unos días de la semana pensando solamente en el fin de semana. Y el viernes ya se ha hecho corto y ya empieza en el jueves. Quiero decir, hermanos, que es el sistema de este mundo, y este Belsasar, hijo de Nabucodonosor, era un profano, un mundano, un vividor en el que hacía fiestas y orgías. Un día recogió las vasijas que habían traído del templo de Salomón y empezó a vacilar con ellas y a servir vino, y en sus orgías con prostitutas y todas estas cuestiones. Y de repente una mano apareció, y esa mano empezó a escribir en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y él quedó espantado y dijeron: pero hay un hombre santo, un hombre de Dios, alguien que los espíritus divinos reposan de él, alguien que sobre todos los caldeos es alguien que tiene un espíritu superior, llámale porque él tiene la solución. Hace 4 días lo querían matar y ahora era alguien al que le podían preguntar. La iglesia siempre va a estar así. La iglesia siempre va a ser alguien, una entidad a la cual siempre el mundo va a regresar, porque va a ser la luz y la lámpara. Pero después de haber sido pasada por los diferentes tamices y dificultades a las cuales Dios nos va a llevar, y a las cuales no estamos preparados. Por eso necesitamos la gracia de Dios. El otro día compartí a los hermanos, dice que Dios está guardando un remanente. La palabra de Dios dice que el Señor se está guardando un remanente que es por gracia. Remanente significa una especie de reserva espiritual, una reserva, un grupo de personas reservados que han guardado su santidad, su integridad, y que no han doblado sus rodillas ante Baal, pero que van a poder sobrellevar esta situación por gracia. Nosotros debemos de ser una especie en peligro de extinción, pero que nunca nos extingamos, porque la gracia de Dios nos va a sostener. Y Elías estaba tan triste, tan desesperado, que dijo: solamente he quedado yo. Pero dice, viene la respuesta divina. Y la respuesta divina dice que no, que hay todavía 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hay un remanente. Bueno, el caso es que si tú quieres ser un remanente y quieres mantenerte, en este tiempo que van a venir dificultades, tienes que tener la gracia de Dios. Bueno, el caso es que este hombre, Belsasar, hijo de Nabucodonosor, en una de las grandes sus orgías y culto al hedonismo, al sexo y al rock and roll y a los placeres mundanos, de repente apareció una mano y escribió una serie de palabras ininteligibles para él, llamado a Daniel, y le dijo: Daniel, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que significa esto? Has sido pesado en balanza y ha encontrado falto. Y eran unas palabras duras que venían contra el rey profano, que había profanado los utensilios divinos, que había usado los instrumentos y los lugares santos para el placer, el hedonismo y el vicio. Y le dijo: esta es la interpretación del asunto, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Porque el reino de este mundo tiene fin, tiene caducidad. Nosotros creemos que no tenemos caducidad. Dios nos ha prometido la vida eterna y hemos leído el final del libro. Y el final del libro dice quién es el que va a ganar, y lo creemos. Pero Dios ha puesto límite al reino de este mundo. Y el otro día compartía, les decía a los hermanos que así como Satanás es como un virus, los virus no quieren matar al organismo, porque si muere el organismo muere también el virus. Pero está un paso más atrás de lo que es la vida básica.
No, un virus no tiene vida, simplemente es un zombie que necesita invadir para poder desarrollarse. Así es el diablo. Él no quiere destruir este mundo porque es lo único que tiene. Es lo único que tiene, no lo quiere destruir, pero su propia naturaleza lo contamina, lo pervierte y lo hace inviable. Pero Él quiere mantener este mundo, pero Dios le ha puesto fin a este mundo. Porque llegará el día en que o bien nosotros partimos con Dios, o llegará el día, si lo vemos nosotros, que Él ponga fin a todo esto. Y esta es la interpretación del asunto. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balance y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel con púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y la misma noche murió Belsasar. Me llama la atención la notoriedad que tenía este hombre Daniel en medio de un sistema tan diabólico. A veces nosotros creemos que tenemos que ser como el mundo para tener más impacto en este mundo. Pero que la palabra de Dios nos dice es que tenemos que ser todo lo contrario a este mundo para que de alguna forma el mundo vea nuestra luz o la luz que brilla en nuestros corazones. Y eso es la enseñanza que Dios nos da en este libro de Daniel. Un hombre honesto, un hombre firme, un hombre que guardó su fe y guardó su identidad en medio de 3 monarquías terribles, cada cual diseñada con más furia y con más enojo para minar la fe de Daniel, pero Daniel se mantuvo firme con sus amigos, sus hermanos. Después vino el rey Darío. Darío era el medo persa que había invadido Babilonia porque era la profecía que Daniel le había dado a Belsasar, hijo de Nabucodonosor, que iban a ser invadidos por los medos y los persas. Ahora, Darío era otro rey, y él tenía una serie de consejeros, y la gente tenía tanta envidia a Daniel. Lo odiaban tanto que dijeron: nosotros no podemos ir contra él por su testimonio, porque es un hombre prudente que se comporta de una forma correcta y no podemos acusarle con nada, pero vamos a acusarle en razón de su Dios, de su fe. Ahí sí vamos a encontrar una manera. Y entonces incitaron al rey para que el rey promulgara una ley. Y la ley decía que nadie podía consultar a ningún dios o ente espiritual si no era solamente al propio rey. Estaba diciendo que todos tenéis que pasar por mí. Estaba diciendo que nadie puede tener una relación personal con Dios, que nadie puede tener una potencia mística particular, nadie, sino solamente todo tiene que venir, bueno, digámoslo así, de los técnicos y de los programas institucionales y de los sistemas establecidos y de las leyes promulgadas y que emanan del Congreso de los Diputados. Y las demás cosas no pueden ser válidas. Y todo aquel que alabe a Dios y busque a Dios es una secta. Y todo aquel que tenga una fe en Cristo ha perdido la razón. Y todo aquel que quiera vivir santa y piadosamente hay que perseguirlo. Y todo aquel que diga y crea que este mundo es un sistema diseñado para apartar los corazones y los ojos del Dios verdadero, hay que primero, como diría yo, censurarlo y desprestigiarlo, y luego, después que se le ha destruido, si no se le consigue destruir, digámoslo así, en su identidad o su personalidad, pues después vienen las amenazas físicas. Bien, entonces incitaron al rey. Y ahora vivimos un tiempo parecido, vivimos un tiempo en el que parece que todo lo que no viene de los técnicos no vale. Está bien, yo creo de verdad en muchas cosas técnicas, y de hecho pues en mi vida trabajo con cosas técnicas también, pero yo creo especialmente en Dios. Un día me preguntaba, bueno, no voy a entrar en esos debates, pero creo en el sistema inmunológico humano. Y algún día pues superaremos esto, y no por métodos solamente científicos, sino simplemente la naturaleza propia humana nos llevará a superar todo esto, como durante los millones o miles de años, que lleva la sociedad o el mundo funcionando, cuántas enfermedades no habrán pasado y el hombre ha
sobrevivido porque el sistema inmunológico creado por Dios está bien diseñado. Pues lo superaremos, hermanos. Aunque yo creo también en la sanidad pública y todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero creo especialmente en Dios. Creo en la oración y en el poder del Espíritu Santo. Creo en una respuesta divina en los tiempos de aflicción. Creo en una respuesta divina cuando hay carestía económica y Dios nos lleva a pasar por desiertos. Creo en una respuesta divina cuando las cosas parece que no tienen salida. Y honestamente, somos humanos. Yo a veces creo que a veces hay situaciones en las que no veo salida. Me veo pequeño y veo, esta no salgo. Y un día, no sé, ya os conté, un día estaba yo viendo máquinas excavadoras y tenía una máquina excavadora levantada más o menos a la altura de mi pecho, pues la estaba montando, la tenía elevada. Y estaba montándola y yo estaba de esos días tontos que uno tiene y dice, Señor, muéstrame si estás conmigo o no estás conmigo. Y entonces en eso se descolgó la máquina, cayó y una de las puntas con las que esa excavadora se clava en el suelo para poder escarbar, se me clavó en la bota y me dejó el pie clavado en el suelo. No tuve que volver a levantar la máquina para poder sacar el pie. Y Dios me dijo, jamás te voy a dejar. Te ha faltado un poquito, y siempre faltará un poquito, pero no te tocará la piel. Vas a llegar al límite muchas veces, pero de todas te voy a sacar. Vas a notar probablemente el filo frío de la espada del diablo que te va a rasgar la ropa, pero no te va a tocar la piel. Y sentí, no voy a decir que sentí algo placentero, me sentí como si Dios me hubiera dado una bofetada y me hubiera dicho, basta ya de dudar de mí. Tengo más anécdotas, pero esto no es tiempo de anécdotas, es tiempo de poner los ojos en la palabra de Dios y de poner los ojos en los hombres de Dios que tuvieron un manual de resistencia tal y tan bello que pudieron resistir a todas las presiones de los reyes y monarcas que pasaron por su vida y ninguno consiguió doblegar su fe, su amor por Dios, su respeto a su palabra. Y entonces le dijeron a Darío, oye Darío, tú dijiste que si no te consultaban a ti y consultaban a otros dioses, hiciste un edicto en el que todo aquel que no te consultase tenía que morir, él, su casa y todo lo que él tiene. Dice, pero hay un hombre, Daniel, que él se postra 3 veces al día y consulta y busca el rostro de su Dios. Y Darío, que era un hombre pusilánime, probablemente un hombre manipulable, era el político de la época, el político que uno dice sí, ya todo está bien, y que no se mancha con nada, pero todo no quiere estar bien con todos. Ese sistema político de Pilatos, que siempre están lavándose las manos. Bueno, al final pues se pilló por sus palabras y lo echaron al foso de los leones. En este caso fueron sus amigos. Y los leones, como todos sabéis, la historia, no pudieron romper sus huesos, sino que cerró un ángel la boca de esas fauces para que pudiera. Y así va a ser nuestra vida, hermanos, rodeados de fieras, rodeados de leones, rodeados de dientes chorreando saliva, pero no van a tocarte. La palabra de Dios estará todos los días contigo hasta el final. Bien, pues esta es la historia. Luego, no me voy a meter en el capítulo 7, ni en el 8, ni en el 9, ni en el 11, porque la verdad que son profecías muy profundas sobre las bestias, sobre las 70 semanas de Daniel, sobre cosas muy difíciles de interpretar y que no es el tema. El tema hoy es manual de resistencia, hermanos. Y en el capítulo 9 dice la palabra de Dios que se pone a confesar los pecados de Israel. Empieza a orar y a pedir. Y dice la palabra de Dios,
que fue enviado. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, le dijo el ángel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueran oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Siempre la respuesta de Dios pronta y necesaria para acercarse a nosotros en los tiempos de dificultad. Capítulo 11 nos habla de un montón de reinos que se pelean entre sí. No tengo muchas cosas claras, pero sí dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vivimos en un mundo en que muchos van a ser seducidos por las lisonjas. Quizás van a superar algunas pruebas, puede ser que otros vayan a ceder por causa de la aprobación, el aplauso y las lisonjas de este mundo. Mas el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que tiene una revelación de Dios, que tiene una identidad en Dios, dice, se esforzará y actuará. Y esa es la historia, hermanos. La historia de este libro acaba con este bello versículo, lo leo y con esto acabamos. Y dice la palabra de Dios, después de que todos esos reyes pasaron, murieron, amenazaron, levantaron estatuas, hicieron fosos, pusieron leones, pusieron amenazas, profanaron las cosas santas, vicios, placeres, pusieron delante de Daniel todas las tentaciones, todas las amenazas, todos los peligros. Y después de que todos pasaron, después de que todos fueron pasados por el juicio divino, Dios le dice, y tú irás hasta el fin. Y yo les digo, no sé si a todos, pero a los que estáis firmes en Dios y los que habéis decidido no contaminaros con las viandas del Rey, los que habéis decidido vencer este mundo, los que habéis decidido en vuestro corazón, pues eso, lo que dijeron los siervos de Dios cuando fueron echados al foso de los leones, le dijeron, ¿os inclináis a esta estatua, sí o no? Y dijeron, nosotros no sabemos qué va a pasar. Si nos echáis al foso de los leones, ya sabemos que Dios tiene poder para librarnos. Pero si no lo hace, que sepa una cosa el Rey, jamás adoraremos esta estatua y dejaremos adorar a nuestro Dios. Estas palabras, hermanos, esta convicción ante la presión, ante la duda, antes de ver, la respuesta divina, pero veía el Señor en sus corazones esa tenacidad, esa consagración, esa dedicación. Dios les dio la salida. Y yo te digo a ti, hermano, Dios juntamente con la tentación te dará la salida. Pero debes de proponerte en tu corazón no volver atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros no somos de los que ponen la mano en el arado y miran hacia atrás porque esos no son aptos para el reino de los cielos. La palabra de Dios dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, vamos a mirar, vamos a fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Fortalecernos en el poder de Dios y fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza son dos cosas diferentes. Fortalecerse en Dios es conocer a Dios como ese Señor de amor, de misericordia, que vela por nosotros, del cual nunca debemos desconfiar. Y por fortalecernos en el poder de su fuerza es tener la fe, la convicción de que Él nos va a sacar adelante. Que Dios bendiga, hermanos.